Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial en el cual veremos drag and drop de manera nativa con HTML5. Recordemos que HTML5 es un ecosistema de tecnologías que en este caso incluye JavaScript, CSS3 y como tal HTML con algunos de los nuevos atributos. En tiempos pasados o hace un par de años, no sé exactamente cuánto tiempo atrás, nosotros necesitábamos de herramientas externas como por ejemplo jQuery UI para poder utilizar o para poder hacer esta interacción con los elementos de arrastrarlos y soltarlos. Ahora con las nuevas implementaciones, con las nuevas cosas que se han agregado a JavaScript, incluido obviamente con un poco de ayuda de algunos atributos de HTML, nosotros ya podemos hacerlo de manera nativa, no necesitamos de ninguna herramienta o de ninguna librería externa para poder realizarlo. En el caso de este tutorial yo voy a utilizar jQuery, pero no porque sea esencial para poder llevar a cabo lo que es drag and drop, sino lo voy a utilizar únicamente para que yo pueda seleccionar los elementos de una manera más simple y pueda agregar clases y pueda modificar el CSS de una manera más simple y no me lleve tanto tiempo realizar esto. Tú puedes como experimento realizarlo de manera nativa, es decir, con puro JavaScript sin necesidad de utilizar jQuery, pero en este caso en el tutorial lo voy a utilizar con jQuery. Te recomiendo que visites el canal o la página códigofacilito.com. Ahí encontrarás un curso de JavaScript y de jQuery porque no voy a meter muy a fondo con conceptos básicos de JavaScript. Los voy a mencionar para que los puedas investigar, pero no voy a meter bastante en la explicación de esos conceptos. Si tienes alguna duda, bueno, puedes escribirme también o te comento, puedes preguntar o más bien puedes consultar los videos para aprender desde cero JavaScript en códigofacilito.com. Y bueno, las dudas o preguntas en mis redes sociales que están aquí en la descripción del video o bien también en tuts@rfdz.mx, que es mi correo, y ahí me puedes mandar todas las dudas que tú quieras y todas las dudas que tengas, no importa cuán básicas sean. Bien, el resultado final lo puedes consultar en rfdz.mx lab DDA y es básicamente esto. Yo puedo arrastrar mis objetos y donde lo suelte va a ser la posición que lo toma. Por ejemplo, el 4 quiero que tome la posición que tenía el 1 y listo, eso va a suceder. Una parte importante es que voy a partir de algo, de una estructura que ya tengo, que en este caso es este index.html. Ya tengo agregado mi JS, bueno, mi librería de jQuery, que por cierto la tengo en una carpeta dentro del Dropbox, perdón, dentro de GitHub, porque luego me dicen que no utilice librerías externas, que porque a veces internet, que no sé qué. Bueno, lo estoy utilizando o lo estoy agregando para que ustedes en la descripción del video puedan descargar el código completo, lo puedan ver. Y bueno, la estructura es una lista que tiene distintos elementos, que es 1, 2, 3 y 4, y todos tienen el class item. Y bueno, también una parte de CSS importante es que yo tengo este estilo para mis class con item hover, que es lo que va a agregarle o lo que le voy a agregar cuando esté posicionado encima para que me agregue este borde indicando que estoy posicionado sobre el objeto. Bien, un concepto muy importante antes de comenzar con JavaScript va a ser que sepan lo que es un objeto de evento, que en este caso porque lo vamos a recibir en todas las funciones que vamos a ver ahorita, que en este caso va a ser el mouse event. Bien, para realizar esta interacción de drag and drop yo tengo 7 eventos que me van a permitir realizarlo. No todos son importantes, más bien no tengo que utilizar todos, pero se los voy a mencionar que son drag start, drag leave, drag over, drop, drag y también tenemos el drag end. En este tutorial voy a utilizar drag start, leave, over y drop. Entonces lo primero que tengo que hacer es agregarle esos eventos o poner a mis objetos a escuchar esos eventos para cada uno de mis elementos de la lista. A esto me refería con mejor utilizar jQuery para este tipo de cosas, porque si no, aquí en esta function aquí es document.on, y cuando esté listo, primero que nada voy aquí a agregar una variable que sea item, y aquí voy a agregar un function y listo. Ya que esté listo mi documento, voy a mandar a llamar una función que se va a llamar initComponents, y esta función de initComponents que voy a poner aquí lo que va a hacer es agregarme todos los eventos, pero primero va a seleccionar todos los elementos de tipo item, es decir, en la variable item voy a guardar la selección de todos mis elementos con un class item, y voy a utilizar una función agregada de JavaScript, perdón, de jQuery, que me va a permitir recorrer este arreglo de objetos que me regresa la selección, y por cada uno de esos voy a ejecutar una función que, bueno, vamos a poner primero aquí
por cada elemento ítem vas a realizar una función, vas a recibir el índice. Realmente el índice no me sirve de nada, pero vamos a ponerlo. Y con esto ya estoy recorriendo todo mi arreglo de objetos que me está regresando aquí ítem. Y entonces por cada una de esas iteraciones, conforme vaya recorriendo un objeto, voy a ejecutar esta función. Y en este caso, si yo utilizo this, va a ser el objeto sobre el cual estoy iterando, y entonces yo puedo agregarle ya directamente. Es decir, this, conforme vaya cambiando, conforme vaya iterando, va a tomar un valor distinto. Esto es un concepto básico de JavaScript. De manera que yo puedo agregar ya directamente los objetos aquí y se van a agregar a todos. Yo no puedo agregar los eventos directamente a ítem porque, como te comento, es un arreglo de objetos. Entonces yo tengo que agregarlos de manera individual por cada uno de mis objetos. Voy a poner aquí entonces el objeto onDragStart y voy a poner aquí inicia. Recordemos, inicia va a ser una función y entonces yo puedo decirle que onDragStart va a responder la función inicia. Y en un momento vamos a ver qué sucede con esto. Voy a poner ahora onDragLeave, que va a ser igual a fin. This.onDragOver va a ser igual a encima. Y this.onDrop va a ser igual a suelta. Bien, todas estas funciones o todos estos callbacks los debo de definir. Entonces voy a ponerle function inicia y voy a recibir aquí e va a ser el objeto que me va a permitir acceder al objeto data transfer que voy a explicar en un momento. Y bueno, también voy a definir todos los demás callbacks. Bien, este mouse event o este objeto de evento que yo estoy recibiendo aquí tiene una propiedad que es data transfer, que es el objeto data transfer en sí. Este tiene un conjunto de propiedades que me va a servir para darle señales al usuario, señales visuales de qué es lo que puede realizar al momento en el que está arrastrando mis elementos. Tiene dos propiedades importantes que son effect allowed y drop effect. La primera de ellas, que es effect allowed, me va a indicar el tipo de arrastre, es decir, cuando el usuario empieza a arrastrar el objeto, le voy a indicar, o más bien el navegador le va a poner el cursor, o el sistema operativo le va a poner el cursor correspondiente para indicar qué es lo que puede realizar el usuario al momento en el que está arrastrando. Es decir, ya estoy arrastrando, ok, pero que el cursor me va a indicar qué es lo que puedo yo realizar. En este caso únicamente voy a utilizar move, bueno, porque puede tomar los valores de move, known, copy, all, etcétera. Hay otros valores que puede tomar effect allowed. Y por otro lado tenemos a drop effect. Drop effect me va a permitir cambiarle la señal al usuario cuando nosotros estemos utilizando el método de drag enter, perdón, el evento de drag enter o el evento de drag over. Va a cambiar el cursor y puede tomar los valores de known, copy, link y move. Por otro lado tenemos también el método setData y getData o getData, que me va a permitir enviar información con una referencia, que en este caso va a ser el primer argumento, como lo vamos a ver ahorita, y recibirla con getData. Bien, entonces lo primero que voy a hacer aquí en mi función o en mi callback inicia va a ser establecer e.dataTransfer y .effectAllowed va a ser igual a move. Y con esto le estoy indicando entonces que al momento de que comience a arrastrar, únicamente lo que puede realizar el usuario es moverlo. Realmente no tiene ningún efecto sobre la lógica de nuestro programa. Y vamos a crear una variable self y aquí voy a guardar el objeto sobre el cual se inició el arrastre, o el objeto que se comenzó a arrastrar, pero con jQuery lo estoy extendiendo para poder utilizar ciertos métodos que tiene jQuery. ¿Por qué? Bueno, porque voy a declarar una variable acá arriba que sea var. De hecho aquí también era var. Y voy a ponerle active, a, copy. Vamos a ver en un momento para qué sirve, o para qué voy a utilizar más bien cada una de estas variables. En este caso voy a ponerle active, va a ser igual a self.index, que es un método de jQuery que me permite obtener el índice del elemento sobre el cual se está disparando, en este caso el evento de drag start, y me va a obtener en qué posición de mi arreglo de elementos, que en este caso viene siendo de todos los ítems o de todos los que tienen class item, se encuentra mi objeto sobre el cual se dispara el evento, ¿no? Y voy a ponerle e.datatransfer.setData. Le voy a enviar la referencia como una i, active. ¿Por qué? Le estoy enviando el índice del evento del cual provengo. Ahorita que veamos suelta, vamos a ver por qué le estoy enviando esto, por qué le estoy enviando el índice sobre el cual se disparó el evento.
Y bueno, por otro lado voy a poner copy.self, copy igual a self.clone. ¿Por qué? Bueno, porque voy a clonar este objeto sobre el cual se disparó el evento para después poderlo mover o meter dentro de, o antes o después más bien, del elemento sobre el cual lo suelte, dependiendo de la condición que en un momento vamos a establecer. Bien, ya tengo completo mi función o mi callback de inicia y ahora vamos a hacer el de suelta. Ya que tengo esto, voy entonces a hacer lo siguiente. En suelta, como es un un evento de tipo mouse event, perdón, es un objeto de tipo mouse event, también aparte de data transfer tiene muchas otras propiedades o métodos, entre los cuales tenemos también prevent default y stop propagation, que son los siguientes: e.prevent default y e.stop propagation. Bien, ¿qué es lo que hace cada uno de estos? Bueno, prevent default y stop propagation podría decir que hacen exactamente lo mismo, pero stop propagation me va a impedir, o prevent default también me va a impedir que al momento de que yo arrastre un objeto se redireccione la página. ¿Por qué sucede esto? En el caso de los elementos link no va a suceder absolutamente nada, pero cuando nosotros arrastramos una imagen dentro del mismo sitio, o cuando arrastramos un link dentro del mismo sitio y de repente lo soltamos en cualquier lugar, o en este caso únicamente sería sobre los objetos que tienen agregado el evento de suelta, pero si lo soltáramos sobre el elemento un link, por ejemplo, entonces se redireccionaría la página a ese link, o si es la imagen se redireccionaría a la imagen o a la ruta de la imagen y únicamente se mostraría la imagen. Y Prevent Default y Stop Propagation nos van a servir para evitar que se redireccione la página. Stop Propagation más que nada es para Firefox, pero Chrome no hace absolutamente ningún berrinche sobre que utilicemos Stop Propagation, así es de que lo voy a dejar de todas maneras. Y es importante que drag and drop me parece que no funciona todavía en Internet Explorer 9, así es de que es un dato curioso. Y entonces cuando yo suelte mi elemento, pues bueno, voy a obtener el índice también de este elemento como lo hice aquí arriba con self. Voy a entonces declarar nuevamente self, que en este caso self únicamente va a ser para este callback de suelta. Es muy importante comprender el alcance de las variables. Este self no es el mismo que está arriba. Entonces aquí voy a ponerle this y voy a utilizar ahora otra variable que va a ser sindex, que va a ser igual a self.index. Vamos a ver ahorita con el condicional a qué o por qué estoy haciendo esto. Voy a poner una variable pref que va a ser igual a parseInt y aquí voy a poner e.datatransfer.getData y voy a seleccionar en este caso mi elemento o mi referencia de i. Ahora bien, entonces con pref yo tengo el elemento el elemento del cual provengo, es decir, el cual se está arrastrando. Y en ZIndex tengo el índice del elemento sobre el cual lo he soltado. Es muy importante que esta función suelta se va a lanzar o va a responder este callback cuando se suelte un elemento sobre otro de mis elementos li. Es decir, no estamos tratando del mismo objeto o del mismo elemento de mi documento, sino son distintos elementos. Es por eso que yo estoy obteniendo el índice o las posiciones de cada uno de esos elementos. Si la posición en la cual lo quiero soltar es exactamente el mismo objeto sobre el cual yo inicié o el cual estoy arrastrando, pues entonces no voy a hacer nada. Por tanto, voy a poner aquí un condicional que sea if ese index es igual a pref, entonces vas a poner un return false. Y listo. Ahora voy a poner otro condicional aquí que va a ser if pref es menor que ZIndex, es decir, si del elemento que provengo es menor que el en el cual lo quiero soltar, entonces voy a agregarlo después. Voy a poner copy.after, perdón, copy.insert after, y aquí dentro de esto tengo que, según la documentación de jQuery, establecer otro objeto de jQuery, que en este caso va a ser sobre el cual lo quiero soltar, que en este caso va a ser item.eq sindex, perdón. Bien. Y por último voy a poner aquí un else if pref es mayor que ese index, entonces voy a insertarlo después.
Vamos a ver ahorita, les explico qué sucede con todo este condicional y por qué lo estoy haciendo así. Aquí voy a ponerle before. Bien, entonces si el elemento sobre el cual lo quiero soltar es exactamente el mismo del cual provengo o el mismo del cual estoy moviendo, pues simplemente no voy a hacer absolutamente nada. Ahora, copy es un objeto de jQuery ya extendido porque aquí self está extendido y lo estoy clonando y lo estoy guardando dentro de la variable copy, que la variable copy es una variable global, entonces yo puedo utilizarla en cualquiera de mis callbacks o en cualquiera de mis funciones. Entonces yo aquí estoy utilizando un método de jQuery que es insertAfter, que lo que va a hacer es este elemento copy lo vas a insertar antes de este otro elemento de jQuery que yo lo estoy pasando como argumento a mi método. ¿Y qué es este EQ? Bueno, lo que es este EQ es que dentro de los elementos ítem me vas a seleccionar el EQ, más bien el elemento que tenga el índice de, en este caso, ese index, que es el elemento sobre el cual yo lo he soltado. ¿Por qué? Porque entonces, si yo lo voy a soltar antes, va a tomar exactamente la posición que yo tenía y el que tenía antes, en este caso que es ese index, se va a recorrer una posición dentro de mi elemento. Si yo no pusiera esta condición y únicamente pusiera el insert before, lo que estaría haciendo es un resultado no esperado, aparte de que yo puedo arrastrar de abajo para arriba, es decir, de posiciones inferiores a posiciones superiores, pero si yo arrastro, por ejemplo, el primer elemento al tercer elemento, voy a borrar mi primer elemento, es decir, me quedaría con un elemento menos. Si tengo 4 me quedaría ahora con 3, realmente no estaría haciendo absolutamente nada. Y después voy a volver a llamar a la función initComponents. ¿Por qué? Para volver a agregarle los eventos a este objeto que he clonado. Perdón, para volver a añadirle los eventos, a este objeto que yo he clonado, porque si no se los agrego nuevamente, ya no voy a poder arrastrar ese objeto. Voy a poder arrastrar todos, pero no ese que acabo de mover. Y entonces, primero que nada, aquí lo que voy a hacer es remover el elemento anterior o el elemento del cual provengo. Entonces voy a ponerle item.eq pref, que es el índice, .remove, que es otro método de jQuery. Selecciono el elemento que quiero remover con EQ para no remover absolutamente todo, sino únicamente el que quiero, que es pref, y después aplico el método de remove. Aquí voy a poner un return false encima. Y ahora otra cosa importante que tenemos que agregar aquí es el atributo draggable, y se lo vamos a poner en true. ¿Qué es este atributo de draggable? Es un nuevo atributo que pueden tomar a partir de HTML5 los elementos, y lo cual me va a permitir indicar que ese elemento puede ser arrastrado y no tratado únicamente como una selección. Es decir, si yo intentara arrastrar como tenía sin draggable, únicamente lo que estaría haciendo es una selección. Hay objetos, hay elementos de HTML que ya son arrastrables por default, que podrían ser las imágenes, que se genera una imagen fantasma al momento de arrastrarla, o los enlaces, que es lo que les comentaba hace un momento. Pero en el caso de los li no son arrastrables por default, entonces lo tengo que indicar de manera explícita con draggable. Y bien, ya aquí en el navegador voy a actualizar la página. Y ya que se ha actualizado, voy a poder ver que, bueno, tengo aquí el cursor de Move, porque yo lo he establecido desde CSS, no tiene nada que ver con lo que acabamos de hacer. Entonces yo lo puedo arrastrar, se va a generar mi imagen fantasma, y se dan cuenta, se va a poner el cursor como que me indica que lo puedo mover, y en cuanto lo suelte, se va a mover ese 1 a la posición del 3. Y como yo les comentaba, como vengo desde arriba, entonces lo voy a insertar después de mi elemento para que entonces pueda tomar esa posición y todos los demás se van a recorrer hacia arriba. Si yo vengo desde abajo, entonces voy a ponerlo sobre el 2 y todos se van a recorrer hacia abajo porque lo estoy metiendo antes de. Bien, ya tenemos todo esto. Realmente lo único que nos falta sería agregar un data transfer aquí encima. ¿Por qué? Porque cuando esté encima voy a indicarle en mi data transfer que el drop effect va a ser en este caso move. Recordemos, hace un momento les comentaba todos los valores que puede tomar drop effect y effect allowed. Y en este caso, ahora cuando yo esté encima le voy a agregar la clase de item hover, que es lo que veíamos hace un momento. Pero primero que nada, si el elemento sobre el cual estoy metiendo mi objeto no es el mismo del que el cual le estoy arrastrando, que es lo que vimos hace un momento también. Entonces voy a declarar var self va a ser igual a this, y if self.index es igual a active, entonces vamos a poner un return false.
¿Por qué? Porque no quiero hacer absolutamente nada si es exactamente el mismo elemento. De lo contrario, voy a ponerle self.addClass y en este caso voy a agregarle la de itemHover. Ya que tengo esto, voy a actualizar aquí mi página y voy a arrastrar mis elementos y ups, el error está en que no agregué la clase correcta, me faltó una R. Actualizo la página y ahora sí lo arrastro y vemos que se pone el borde en el elemento o el objeto en el cual yo entre, pero se dan cuenta que jamás se va a quitar o que jamás se quita. Si lo vuelvo a hacer, ahora se va a poner sobre este y nunca se va a quitar de estos. Para esto voy a tener el objeto fin, perdón, el callback de fin, y entonces aquí en fin voy a poner par self para ser igual a this self.removeClass y en este caso va a ser itemHover. Recordemos que esta función o este callback de fin se va a ejecutar cuando se salga de cada uno de mis elementos. Es decir, cuando yo entro, pues bueno, se ejecuta encima, ¿no? Que es el drag over. Y cuando yo deje mi objeto, aunque siga arrastrando uno de mis elementos, pero yo salgo de uno de los elementos que me permite soltar ese objeto, entonces se va a ejecutar fin y me va a remover la clase. Ahora bien, también cuando se termine o cuando ya suelte mi objeto, lo que tengo que hacer es también quitarle esta clase, entonces lo voy a copiar acá arriba también y listo. Aquí voy a actualizar la página nuevamente y vemos que ahora yo lo voy a comenzar a arrastrar. Si lo pongo sobre el mismo objeto no va a hacer absolutamente nada. Si yo lo pongo sobre el 3 sí se pone el borde, pero cuando salgo se quita el borde automáticamente y me muevo por ejemplo al 2 y se va a poner nuevamente el borde. Me regreso al 4 por ejemplo, no pasa nada, me pongo en el 1 y se pone el borde. Lo suelto y entonces el 4 toma la posición del 1 y el 1 se recorre uno hacia abajo. Si hago el 1 para el 2 se cambian o se intercambian las posiciones. Bien, hasta aquí hemos llegado con este tutorial de drag and drop. Espero que les haya gustado y que les sirva para alguno de esos experimentos que tengan por ahí o algún proyecto serio que tengan. Recuerden, cualquier duda o sugerencia la pueden hacer en mis redes sociales de preferencia o en mi correo, no tanto en los comentarios de YouTube, porque me tarda un poquito en revisarlos. No olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo, y es muy importante que sepan que este tutorial express, entre comillas express por el tiempo, de drag and drop lo hice porque después de este video voy a sacar uno en el cual voy a hacer una subida de archivos con drag and drop, es decir, arrastrarlos desde una carpeta de Windows o del sistema operativo hasta el navegador, soltarlo y entonces que comience la subida. Como probablemente ya lo han visto con Gmail, con YouTube, con algunas otras plataformas que permiten ya este efecto o esta interacción con los elementos del sistema operativo y con el navegador. También voy a ver tutoriales de File API para ver un preview en el caso de las imágenes dentro del navegador previamente o antes de ser subidas. En la descripción del video también te dejo algunos links de interés del caso de drag and drop para que los cheques. Algunos están en inglés, pero hay uno en español para que los cheques y puedas profundizar un poquito más en este tema. Nos vemos entonces hasta el siguiente video tutorial. Chao.